Rápidamente, hacemos un comentario sobre los temas que habíamos dejado el otro día para reflexionar. Alguien que tenga alguna idea al respecto, que arranque. Bueno, nosotros leímos sobre el tema de YouTube, de esa especie de reclamo que le hacen los artistas a YouTube. Sí. Porque, digamos, es abismal la diferencia de la recaudación que YouTube hace por todo el uso que hay con respecto a las reproducciones de videos, sobre todo, y las migajas que le dan a los artistas, que son millones también. Estamos hablando de cifras enormes, pero en relación a la suma con la que se queda YouTube no tiene demasiada coherencia. Y encima lo que agrava toda esta situación es que no hay cifras que YouTube deje publicar en cuanto a la recaudación que ellos hacen por ese uso, digamos. Ustedes se acuerdan justo lo que yo mencioné el otro día, es decir, que hoy ya todo lo que es pantalla es casi el 50% de los montos que van a haber por los próximos 5 años. Quiere decir que ese tema es un tema muy serio porque está afectando el área más importante de todas. Y ahí no están entregando, no están devolviendo a la creación artística, a los creadores, algo. Y eso que estamos hablando de artistas. Creo que cada vez vamos más hacia perder el control. Bueno, o es difícil por lo menos, porque En realidad por la presión que se va ejerciendo, va un camino a que la legislación se cambie y realmente sea de otra manera. También es bueno destacar por orden. en la era de internet sus obras se consumen más que nunca, pero sus ingresos apenas lo han notado. Eso también es digno de destacar. Habían empezado La era del internet. Bueno, pero con la era del internet, por ejemplo, había empezado, mucha gente pensó que venía un cambio tecnológico y también en la retribución de lo artístico por fuera del mercado, como que internet representara la alternativa, ¿no?, al mercado, que no lo representa para nada, sino que es el mercado directamente. Pero entonces imaginaban que, bueno, grabando uno en su casa un disco, lo subía y por el sistema, algunos países organizados, europeos o Estados Unidos, que pagan por esa bajada, bueno, y estaba el caso de una violonchelista, que eso salió, no me acuerdo, en una revista americana, que había metido un tema, no sé, hacía cuántos años, como 3 años, y había recaudado $68, porque en realidad es como un pago voluntario eso, es que el que lo usa y paga voluntariamente, es decir, que el sistema no está previsto para... Y después están los extremistas de todo esto, que son los que sostienen que la democracia máxima es esa, Internet. ¿Por qué? Y porque yo uso toda la cultura y no pago por ello. Yo digo, fantástico, siempre he dicho, mientras no venga, si vino el socialismo, y entonces a mí me dan de comer, tengo mi casa y todo, y no me preocupo más que por crear y subir a la nube. Pero si no es así, ¿quién me devuelve? ¿Quién me paga a mí? ¿Cómo reconoce la sociedad el trabajo de los artistas? ¿Qué es eso? ¿Cómo reconoce YouTube? YouTube está mercando con eso, está haciendo negocio. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente que paga, y la televisión y la telefónica también. O sea, todos hacen negocio, todos pagamos una cuota altísima por tener acceso a ese mundo cultural, ¿no es cierto? Sería mejor ser socios del Club del Vino, por ejemplo, que nos mandaran una vez por mes una botella. ¿Qué gasto tienen, digamos, más que...? No, digo, eso no es gratis eso. ¿Quién dijo que es gratis? No es gratis. ¿Cuál es el gasto de YouTube? Bueno, tienen un gasto inmenso tecnológico. Eso es un aparato descomunal, increíble. ¿Cómo? ¿Que se ocupe de qué? YouTube es más grande que las naciones, discute de par a par con los chinos sobre qué deja entrar y qué no deja entrar. O sea, es una especie de multinacional inmensa, descomunal e incontrolable. Lo único que puede haber por ahora son acuerdos nacionales o, nuevamente, todo un nuevo acuerdo legal internacional para que haya una retribución justa.
El derecho de autor, tal como nosotros lo hemos visto en la clase, funcionó de esa manera. El derecho de autor, ustedes saben que no hay legislación internacional, de nada. No existe la legislación internacional, existe la legislación nacional solamente. Y los países lo que pueden hacer es adherir mediante tratados a pactos en los cuales adhieren a una otra legislación. Entiendan este concepto porque es fundamental. Si no, uno se cree que a lo mejor, si no, no existiría ni la extradición ni ninguna de esas cosas. Es decir, un país puede determinar que a lo mejor uno tiene que ser juzgado en otro o no. Y si no, no sale, por más que el otro lo reclame. ¿No es verdad? Es decir, no existe la justicia internacional, existe ni la ley internacional, existen tratados a los cuales se adhiere. Muy bien, una vez que se adhirió, y como veíamos en una clase lejana, eso toma un rango constitucional, es como si estuviera en la Constitución, una vez que está en un acuerdo internacional. Una vez que se hizo eso, el país empieza a cumplir esas normas. Ahora, esas normas se regulan por medio de acuerdos internacionales permanentemente renovados. Por ejemplo, el derecho de autor es una organización que se llama la OMPI y que se reúne anualmente en Suiza y es en Ginebra y determinan, así como la OIT determina acuerdos con respecto al sistema laboral, esto es con respecto al derecho de autor. Y eso fue una acumulación de experiencias, sobre todo del siglo XIX, con las marcas, con las patentes, con el tema de la tecnología sobre todo con el tema tecnológico. Y después del siglo XX con las industrias culturales, porque el cine, el disco, fundamentalmente, más que el libro, porque el libro está atado a un problema nacional, que la música no y el cine tampoco. El libro es muy nacional. La literatura italiana de Italia solo la leen hoy los italianos. Es un mundo cerrado ese, ¿no es cierto? En cambio lo otro es un mundo totalmente internacional. Entonces hubo que hacer acuerdos, pero ahora estos acuerdos no son suficientes para esta nueva, la tecnología va antes que los acuerdos. Entonces ahí, por eso, ¿quiénes protestan? Las asociaciones de autores, no, los artistas directamente. Además son artistas de grandes tallas, digamos, ¿no? Acá figura Paul McCartney, Pedro Almodóvar. Lo que estarán perdiendo, claro, estarán perdiendo a lo lindo. No son tipos que están ganando. Pero ellos piden a la Comisión Europea que su propuesta legislativa los ampare a ellos. ¿Cómo? Perdón. Sí, que la compañera decía que le piden a la Comisión Europea, o sea, que legislen, le piden justamente leyes para proteger, ¿entienden el mecanismo? ¿No? Por eso es que tiene interés esta... También está en que ellos, en este afán de querer, porque bueno, quienes se están quejando no son tampoco personas que no son conocidas, son artistas conocidos mundialmente, que no vayan a querer cobrarle al usuario, digamos, a querer recaudar y que tengamos que otra vez pagar nosotros por algo que en realidad ellos recaudan, si ni siquiera publican las cifras que recaudan, entonces estaría bueno pensar que la legislación venga por ahí, un castigo a ellos, no a quienes en realidad estamos consumiendo. Porque es muy difícil, por ahora, es muy difícil tener el control de esa información. Por ejemplo, un distribuidor amigo mío en Francia, el tipo tiene toda la empresa que está dedicada, tiene una cantidad de gente buscando en las máquinas cuándo pasan las películas de sus asociados, porque no las declaran. O sea, pasan y no las declaran. De golpe, cuando lo detectan, ¡tuc!, le mandan un... Pasa no solamente en formato digital, eso pasa también con Argentores, digamos. Hay gente que utiliza obras donde Bueno, o la radio, por ejemplo, la televisión en general. La televisión en general no... Bueno, claro, acá se nota mucho más porque los niveles son... Es más fácil porque hay en cada región gente que controla. Sí, pero no... Está ahí, lo que tenemos acá vive en el Chaco, andá que está atiendo al teléfono. No es la llamé durante meses. tan fácil, no Vos es. le mandás la carta a aquella que no le llegó, no, te puedo explicar lo que es. Listo, fuiste. Bueno, pero además esto es una entidad mayor todavía, mundial, que bueno, hay que ver quién le pone el cascabel a ese gato. Y acá todavía está todo muy atrasado desde el punto de vista legal, va muy atrás de todo lo que está sucediendo. Y de golpe habrá un salto, porque de algún modo, si esto no se encuentra, tampoco se realimenta el sistema, porque la verdad
es que los artistas de algún modo van, si les dicen, discos ya no hay más, ¿no? Entonces, bueno, ¿y de qué va a vivir? Las producciones, los artistas, los músicos a veces, ahora los grupos, yo qué sé, las hacen y las ponen en la nube para que la gente los conozca. Y entonces le dicen, supuestamente usted ahora se va a ganar la vida con las entradas, con las actuaciones en vivo. Bueno, pero ya eso exige una complejidad enorme, ¿no? Es decir, es muy difícil, así que se... Es tan fabuloso tener YouTube al alcance de la mano y poder ver un Sí, video sí, tan nadie dice que no. al- Nadie dice que no. Yo pensaba el otro día y decía, realmente hoy No, ya no se puede vivimos una volver era atrás. tecnológica que a lo mejor nunca imaginamos vivir. No, pero como toda era tecnológica, como toda novedad tecnológica, la primera vez es salvaje, después se regula, porque tampoco puede ser. Es un negocio, el negocio de Bill Gates se hizo porque se le ocurrió a él. O sea, no se hacen 7.000 millones de dólares en una vida, no hay forma. Eso, bueno, porque cuando lo hizo todavía no tenía ni regla ni nada, él se quedó con todo. La torta ahora, bueno. Sí, bueno, algo parecido pasa con este que me tocó a mí, que tiene que ver con la, ¿cómo es? Con la reforma que se le hizo al Coliseo y que Diego de la Valle, que es el que puso la plata, digamos, para poder remodelar el Coliseo. Yo leí algo de él, me interesó saber quién era él y bueno, y ahí buscando, el abuelo de él era zapatero. Y el hijo ya le metió como algunas cuestiones de marketing y lo convirtió en fábrica y después, o sea, él hoy por hoy es una de las personas más ricas del mundo, según algunos medios, pero el tipo empezó siendo el abuelo zapatero, digo, qué sé yo, y fue como incrementándose. Pero me parece que para él es un negocio, no es un... Por supuesto que es un negocio. No es un acto de benevolencia, ¿no? No, para nada. Pero bueno, ahí, de alguna manera, lo que estoy contando como la historia de vida, digamos, Sí. de cómo él se transforma en Tuts, que es Sí. la empresa esta que él tiene. Ah, yo no lo sabía. Y cómo es, y bueno, y un poco lo que dicen ahí es que Italia, a través de Matteo Renzi, de alguna manera, a través de los incentivos fiscales, hace que las empresas, las medias empresas, acorten los tiempos, digamos, de algunas reformas a través de estas. Entonces ahí interviene el Estado. ¿no? Claro, pero el problema primero, ¿cuál es? Y bueno, que ahora ya el Coliseo es algo que lo maneja. No, bueno, pero digamos, es que el Estado no se puede más hacer cargo más de eso. O sea, estuvimos hablando todo el tiempo de patrimonio, protección legal, yo qué sé, declaración de interés, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Sí, pero después, ¿quién se va a hacer cargo? Previo a eso, digamos, ¿no se puede de alguna manera que el Estado se siga quedando con los derechos al más? Digo, ¿no hay una manera de arreglarlo? Sí, pero es un problema de recursos, no es otro. No. O sea, el Estado está de acuerdo, la sociedad también, pero cuando llega el momento de hacer las cuentas, se dan cuenta que a medida que han ido avanzando, sobre todo Italia, que tiene tal cantidad de bienes protegidos, que el dinero para mantener todo eso es insuficiente. Pero ahí dice ella que a través de Matteo Renzi sí colabora el Estado. No. Matteo Renzi, primer ministro, ¿no? No, bueno, No, Matteo Renzi es pero... el que de alguna manera saca, digamos, marca esta política de incentivos fiscales a los empresarios para que pongan dinero en la restauración de Claro, entonces cosas los empresarios. Claro. Pero quiero decir que para nosotros eso por el momento sería inaceptable, no hay un caso similar en nuestro país así. muy bravo. ¿Y ustedes qué tienen por ahí por el fondo? El bolero de Ravel. El bolero de Ravel. Que lo digo yo. El bolero de Raquel se llamaba una película argentina, un chiste. José Luis, hay una frase El bolero de que Raquel se para llama. leerla, porque me pareció interesante, que dice, esto no es solo una gran operación de restauración, decía el tipo que puso la plata, sino el ejemplo de lo que Italia quiere ofrecer a Europa, la recuperación de nuestra identidad cultural. Después de lo que ha ocurrido en el Reino Unido, solo lograremos salvar Europa si dejamos de hablar en exclusiva de finanzas, bancos, reglas y parámetros. Tenemos que volver a hablar del alma, de nuestra propia identidad y de nuestros propios valores. ¿Qué tal? Es re bueno. ¿Qué tal? Pero se queda con millones. Millonario. Bueno, invirtió en eso por lo menos, claro, no. Uno tendría que preguntarse qué hubiera sido si no hubiera sido así. Claro, no sería necesario que apareciera un tipo. No hubiese
Bueno, otro. A ver lo del bolero de Ravel. Reflexión. Reflexión. Bueno, que entre tanta... El bolero, a ver, ¿cómo les explico? Me trabo con esto. No, porque solo entendí de una forma. Y era referido más a la parte de como si fuese, digamos, nuestro Sadaí, ¿no? Ah. Que bueno, que producía solamente para, no sé cómo se llama de ellos, la... SACEM, una sociedad... bueno, 500 millones de dólares anuales. Y... el bolero de Ravel, sí. Y que... No, anuales no, toda su historia, no, toda su historia de la protección. La obra es del año 30 más o menos. O sea, yo qué sé, no llegó, en 80 años produjo 590 millones de euros. Bastante plata, ¿no? Claro que sí, Bastante que se plata. usó desde para la presentación de un coche hasta... Sí, bueno, eso es. Pero ¿Es universal hoy? O sea, ahora está, justamente la discusión es por eso, claro. Está liberado. La discusión es porque pasa a ser derecho público. Claro. Pasa a ser derecho público Cuando pagante, los como le se beneficiarios de llama. los derechos fue el hermano de Ravel. de Maurice Ravel, y por un matrimonio que lo cuidaba el hermano. Bueno, la cuestión Claro, porque él además era soltero, así que es claro, como, era soltero y aparte como Albert Juan tuvo Bautista mucho, Alberdi, muy que poco dijo tiempo. gobernar es poblar y no se casó nunca. El 28, en el año 28 compuso el bolero. No ves 28, y en el claro. 37 murió. y además se Y hizo fueron conocido por 70 la años película, de básicamente. recaudación, digamos, entonces no tuvo su pecunio, digamos. Yo pensé que se había popularizado por la película. También, pero ya es una obra de esas que se tocan muchísimo, como la obra de Falla o como son obras que se tocan muchísimo y que están todas a punto de vencer el derecho, justamente a la protección. Porque esto era, ustedes se acuerdan, En este caso que ya venció a los 70 claro, años. antes era 50 años, ahora en algunos países es 70, en Alemania es 90 creo, en nuestro país está en 70 también, está en 70 años. Un año de vida del autor, ¿no? De la obra. Ah, de la obra. Por ejemplo, alguna acá que ya sea de patrimonio. Por ejemplo, las de Gardel. Las obras de Gardel son de folclore. Las más antiguas, en realidad son posteriores, no las más conocidas son de los años 40 más bien, claro. Todavía creo que tienen protección muchas de ellas, la mayor parte de ellas. Y esas han sido siempre, las marchas La Marcha San nacionales Lorenzo, han por sido ejemplo. siempre patrimonio. La Marcha San Lorenzo. ¿Cómo? La Marcha San Lorenzo, por ejemplo, ¿en qué estado son? La marcha de San Lorenzo es una obra yo creo que del año, es anterior a la Segunda Guerra Mundial, es del 30 por ahí. El autor era un uruguayo negro, además, una curiosidad total, una curiosidad total. Y la obra tuvo tanto éxito que la tocan muchas bandas del mundo, entre otras la tocó en un intercambio que hubo de bandas en la época en que el ejército alemán tenía mucha importancia en la formación de los cuadros argentinos, un intercambio de músicas de banda, y entonces Argentina recibió la música de Alte Kameraden, que es una marcha que tocan ellos, y la Argentina le mandó San Lorenzo. Y entonces cuando el ejército alemán entró en París, por abajo del Arco de Triunfo iban tocando San Lorenzo, la marcha de San Lorenzo. Y en ese caso no sé muy bien cómo es el asunto. Bueno, tiene que estar protegida para mí todavía, debe estar todavía protegida. Pero creo que les he contado el caso de la Marcha Real Española, que era un caso parecido porque era el director de la banda de la Casa Real es el que escribió una música. Esa música fue la música de la Casa Real hasta la República. Cuando vino la República, durante esos pocos años de República, se hizo el himno de la República. Y después vinieron 40 años de Franco.
Y entonces después viene la recuperación democrática y otra vez vuelven a usar la Marcha de la República, ¿no? Que es la que se toca ahora. Y la familia, los descendientes, entonces quisieron cobrar todo lo que no les habían pagado durante los 40 años de Franco, porque no pagaban derecho de autor, el uso oficial. Y entonces les tuvieron que hacer un arreglo y lo compró el Estado español, la obra, la compró. La pagó por toda una vez y se quedó con la obra. Porque si no seguía pagando derecho de autor para siempre esa obra. Pero todas esas canciones, en el caso de la Marcha de San Lorenzo o del himno... También son obras, no, el himno no, pero las otras son todas obras de autor. Son obras de autor y están declaradas en algún lado y aparece el nombre y apellido. ¿En qué consiste la protección? La protección en que el único dueño de la obra es el autor o sus descendientes. Y no se puede usar esa... Si no están protegidas. No, que la puede usar cualquiera sin pagar el derecho de uso. La idea de protección que da el derecho de autor es el de la posesión del bien, es decir, la idea es un bien y uno lo puede alquilar ese bien. Lo que no puede es cederlo, uno no se lo puede vender a otra persona, transferir a otra persona. Es absolutamente, tiene derecho de uso de la obra. Por ejemplo, a mí Rubén Rada, cuando ocupé su música, me dio autorización para no pagar los derechos, digamos, pero que tenía que ser solamente espectáculos gratuitos. En general no te autorizan tampoco a eso, porque quien no autoriza eso es SADAIC. SADAIC no autoriza que haya sesiones gratuitas de derechos. Será un acuerdo entre particulares, pero si interviene SADAIC ellos te van a decir, no, pague, porque si no, ¿quién sostiene la organización? Claro. ¿Qué pasa con los grupos esos que hacen los remix de canciones de autores conocidos? Y es un tema delicado eso, porque en realidad el derecho es más complejo, porque en aquellos temas conocidos la obra es del autor, No, porque no, depende de las legislaciones de cada país. Por ejemplo, acá en la Argentina los arreglos musicales no están protegidos. Quiero decir que si yo tomo una canción y hago otra versión, como se dice ahora, versionar, bueno, yo no tengo que pedir permiso al autor, la uso simplemente, pero el autor va a ser el otro. No va a ser por más que yo le haya modificado de 1000 maneras, el autor es el autor. ¿No es cierto? Pero en estos casos, tecnológicamente hay cosas cada vez más complicadas. Por ejemplo, a mí me contaban, había un grupo de chicas que ahora volvieron a cantar en Córdoba que se llama De Boca en Boca, que son muy buenas, un grupo vocal. Y un día hicieron un espectáculo y las invitó Rubén Blades, el cantante panameño. Y entonces les gustó tanto a él que les dijo, quiero que graben en mi próximo disco. Bueno, muy bien, dijeron ellos. No, pero ¿y a dónde vamos a grabarlo? No, ustedes no graben, ustedes me dan el disco de ustedes y yo uso un pedazo de lo del disco en mi canción. Bueno, ¿cómo es el derecho de autor de eso? No sé, será proporcional probablemente. Quiero decir, al minutaje, será proporcional al minutaje. Y en el caso de Baglietto, que todos los temas eran de Rosalino, como el Fandermole. Y son de Fandermole, no son de... Mucho gusto. Éxito. Si son de Fandermole, son de Fandermole. Sí. También se declaran los temas políticos, claro. El caso de la marcha peronista es uno de los casos más notables, porque la marcha peronista en realidad, en principio, los muchachos peronistas, eso era una marcha de cancha, de un club. Y en algún momento de la historia se toma eso y se le pone esa letra, que esa letra sí tenía autor, y después se empieza a cantar. Y cuando pasa el tiempo, y todas las historias que hoy contó el profesor, justamente quiero decir de prescripciones, prohibiciones, yo qué sé, un día se dan cuenta que para protegerla, para que necesita alguien declararla. Y entonces los que lo declaran, que es sobre el año, no sé, yo creo que es en el segundo gobierno de Perón que la declaran, aparecen todos los que son la primera plana del partido peronista, como autores. Es rarísimo, pero es así, como una autoría colectiva. Pero
fundamentalmente eso es más bien para proteger por el uso, porque si a lo mejor la quieren usar de una manera que uno no quiere, se presentan ellos como dueños de la obra y como derechohabientes y entonces lo impiden. Claro, ¿cómo? Si estuvimos hablando de las instituciones y hablamos de AADI, que es ¿no? El derecho de intérprete, digamos, no de autor. De autor es ADAIC, de intérprete es AADI. Sí, hay un porcentaje y ahora también está, no me sale el nombre, que es la de televisión, porque también era el mismo caso. Televisión no pagaba repeticiones, o sea que se seguían dando los programas de televisión de Olmedo y no pagaban. Claro, y ahora se paga, pero no hace mucho, hace 4 años. Claro, Franchella lo pasaban día y noche y no pagaban nada, no les costaba nada y los actores se morían de odio. Los felicitaban en la calle y los tipos se clavaban puñales. Claro, porque no cobraban nada. Y eso se comercializa, porque uno siempre tiene que pensar que cuando es en el ámbito del Estado, la discusión es distinta y es gratuito, pero cuando no es gratuito y es comercial, entonces ahí todos tienen que llevar alguna participación, si no es injusto, es un uso indebido de un bien ajeno. Y la obra de arte está pensada como un bien propio, como digamos la idea del derecho de autor pasa por ese lado, la de un bien como si uno tiene un auto, como si uno tiene una casa. No se le van a meter en la casa sin pedir la autorización. Primero uno tiene que autorizar y después tiene que fijar las condiciones, cuánto le va a cobrar por estar en esa casa. Es así. Eso es lo que pasa con los temas mixados. Mixado sí es un lío eso, porque... Pero hace de temas de autores, ¿viste? Sí. Temas hermosos y de... Bueno, o los de tango... Conoce los temas de Arporni. Claro, o los de tango de... ¿Por qué no pueden cobrar los autores ya que le van a...? No, cobrar deben cobrar. No, algo deben cobrar. Y lo de bajo fondo es parecido, se oye una cosa... Y sí, sale Gardel diciendo el día que me... y desaparece. ¿No? Bueno, pero ese día que en general, tiene que cobrar algo, porque si no, yo me presento y digo, deje el... y no me ponga más a mí el día, claro. No, claro, saque el día, deje el... Claro. Respecto a no solamente a la música, porque yo conocí un caso de guionista para telenovela, bueno, Rolando Ríos Taxista, específicamente, que era de Alberto Migré, supuestamente. Bueno, me contaba la hija del que realmente escribió que no le convenía al padre él cobraba más que Alberto Migré le pague a él cuando le escribía los guiones. Bueno, pero es lo que pasa ahora, porque eso cambió el sistema. Es decir, ahora en la televisión está el sistema, que eso ya alguna vez lo hablamos, de la autoría del productor, lo que le llaman idea original. Idea original de Adrián Suar, dice la tira. Idea original de Adrián Suar. ¿Y quién escribe? ¿Adrián Suar? Nada escribe Adrián Suar. Le paga simplemente a los autores, que además son equipos. Son como 6, por lo general 5 o 6 autores que lo hacen todo en la casa y están enganchados por internet. Y entonces se reparten, hay un jefe que reparte el trabajo entre los demás y le dice, bueno, vos haces tal escena, vos desarrollás tal personaje, y hay uno que está mezclando eso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema industrial consiste en que, como ellos van siguiendo con el rating, día a día el resultado que tiene con respecto al público, van modificando, matan a un personaje, reviven a otro, pero para eso... Pero todos cobran un sueldo. La huelga de los guionistas que hubo en Nueva York hace como, 4 años y en Hollywood fue tremenda, pero porque el sistema es ese, el sistema está copiado de allá, no está copiado de acá. Y tiene su origen en la base de lo que estamos hablando nosotros, la oposición de los dos sistemas de protección del derecho de autor. El sistema de derecho de autor, que es la tradición europea, y el sistema del copyright, que es la tradición anglosajona. La tradición europea es que el derecho de autor es inalienable, que cada uno es dueño de su propia creación. Y eso no se puede ni vender, se puede alquilar solamente por un tiempo. Y en cambio el copyright es que el que produce, el que tiene una creación de cualquier tipo, intelectual la que fuera,
esa creación se puede comercializar, se le puede vender a otro para que la explote. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo una idea de hacer una lapicera de tinta, pero no tengo plata para montar una fábrica, ni sé cómo hacerlo. Entonces le vendo eso, porque igual, como yo soy muy creativo, invento otra lapicera de tinta, a mí qué me importa. Pero esa se la vendí a alguien. Y el dueño de la lapicera, de ese modelo de lapicera, es el que la compró. Bueno, acá, ¿qué era lo que pasaba con la televisión? La televisión era nacional, no era internacional, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 20 años, digamos. Entonces, cuando hace 20 años empezó a circular la televisión de ficción por el mundo, los norteamericanos, como tienen el copyright, a ellos no les interesa el derecho de autor. Ellos compran cualquier producto artístico con todos los derechos. O sea, por eso son unos contratos así de gordos, en los cuales están marcados todos los usos y todos los derechos. Pero el que lo compra, compra todo, no sigue pagando. No paga más, paga una sola vez. Entonces, ¿qué pasaba? Que con el cine era clarísimo eso, pero con la televisión, por ejemplo, en el cine, yo digo es lo mismo, pero no es tampoco lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere estrenar en Estados Unidos una película, tiene que tener un socio, es como en los países árabes, un socio norteamericano. Si no, no hay manera de cobrarlo. María Luisa Bemberg, que hizo como 7 películas, entre otras muy exitosas, como Camila, que fue tan famosa, ella, como era una mujer rica y de mucha fortuna y muy independiente, cuando le dijeron que le interesaba en Estados Unidos, porque los tipos vinieron acá, vieron que la película había hecho 1 millón de entradas, y dijeron, bueno, sí, 1 millón de entradas a $0.50, porque acá la entrada no valía nada, pero 1 millón de entradas. Todo lo que venda más de 1 millón nos interesa. Entonces dijeron, bueno, nosotros le compramos. No, de ninguna manera, dijo ella. Yo lo voy a estrenar allá. Bueno, durante años tuvo juicios en 7 estados para poder cobrar, porque la única posibilidad de cobrarlo era asociándose con una empresa norteamericana y que esa empresa después derivara los beneficios. Bueno, y con la televisión lo que pasó entonces es que cuando empezó esto, que uno de los primeros fue Alejandro Romay, el que creó el Canal 9, él que empezó a vender en el mundo estas tiras en países insólitos, en Turquía, en Abu Dhabi, películas de novelas. Los tipos le decían sí, pero con todos los derechos. Y él tenía que tener la anuencia de que lo autorizara Migré, por ejemplo, que Migré le hiciera una autorización. Y a lo mejor que se lo negociara, o sea, que le dijera, sí, pero te cobro de nuevo. Entonces, ¿cómo viene el nuevo sistema? El nuevo sistema, el primero que lo empieza a hacer, es una idea de Alejandro Romay. El único que tiene el derecho al copyright es Alejandro Romay. El único que tiene el derecho al copyright hoy es Suar. Tan es así que se quedó con todo. Él se quedó primero con el programa, después se quedó con el canal, con todo, la producción entera. Pero fíjense que es interesante porque es el tema del copyright y como Estados Unidos por el momento sigue siendo la primera potencia mundial, el copyright sigue avanzando. China, la Unión Soviética, por ejemplo, o China, nunca pagaron derecho de autor, jamás. Ellos hacían sus propias ediciones, por ejemplo, de obras clásicas, o Cuba mismo. Uno en Cuba encontraba libros a, no sé, $1, de todas las ediciones de los autores más importantes del mundo, porque ellos las editaban y que le fueran a cobrar, por lo que antes les decía, de que no hay legislación internacional, no hay cómo, no tendría que ir con un barco, ¿no? Bajar los marines y cobrar. Pero de no ser así, si el país no paga sencillamente. Entonces, China y Rusia y la Unión Soviética durante décadas no pagaron nada. Quien primero entró a pagar fue China al entrar en la Organización Mundial del Comercio, que la Organización Mundial del Comercio es una organización en la que están todos representados, creo que 160 de los 174 países del mundo, y que fija reglas a las cuales se adhiere, como antes con el mecanismo que antes les decía, es decir, por libre adhesión, por adhesión. Entonces, las reuniones que se hacen periódicamente tratan distintos temas, supongamos, la exportación de los cereales, el acero, es decir, la temática es diversa. En la reunión, lo que llamaron la Ronda Uruguay, se trataron los derechos del audiovisual. Y entonces en la discusión sobre los derechos del audiovisual,
Francia, representando a Europa, sostuvo la posición de lo que ellos llaman la cláusula cultural, de que la televisión y el cine, el audiovisual, como ellos lo llaman, es un bien cultural y por lo tanto puede estar protegido. ¿Por qué? Porque en Europa hay un 50% de la programación que tiene que ser producida en Europa, de la que se emite por los canales de televisión y en sala, 50%. Y los norteamericanos consideran que eso es absolutamente inaceptable, que eso no puede ser, que eso es romper las reglas del libre comercio, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, quedó como un paréntesis, porque en realidad la Organización Mundial del Comercio, cuando uno no cumple, lo sanciona en otro rubro. Por ejemplo, dice, sí, vos no querés pagar el cine, no se puede exportar cereales. Chau. Por un año nos cortamos la venta de cereales. No es tan fácil el asunto, no es tan sencillo. ¿Cómo es? Organización Mundial del Comercio. ¿Y quiénes son los integrantes? 160 países del mundo. Y un representante. Claro, claro. Eso tiene reuniones periódicas y ahí se determina en forma conjunta el valor de las transacciones. Hasta qué se puede cobrar y qué no se puede cobrar. El tema del petróleo fue uno de los grandes temas de la Organización Mundial del Comercio, las patentes y los derechos también. Y los chinos, finalmente, hace como 10 años, ingresaron. Y ahí empezaron a pagar, que no habían pagado nunca. Nunca. Bueno, en fin. ¿Alguien más que tiene algo que decir o calle para siempre? Yo quería preguntar una cosa, ¿puedo? Sí. Que no sé si entra en algún tema, pero igual es una duda que tengo hace rato, y es el tema, ¿cómo nos protegemos nosotros, consumidores de la publicidad, en cuanto a los contenidos de las publicidades? Porque nunca escuché que hubiese algún ente que proteja o que le pone un límite a las publicidades que vemos y que consumimos todo el tiempo. En realidad debería haber que era el AFSCA, ¿no es cierto? Y antes era, no me acuerdo cómo se llamaba antes, el que regulaba los contenidos de los medios. En realidad ese sería el lugar natural, y si no, es la defensa del consumidor. Sí. Pero es muy municipal la defensa del consumidor, es muy pequeña, Sí, muy general, pequeña, muy superficial. liviana. Y muy liviana. Y el AFCA nunca cumplió esas funciones realmente, porque en los medios le tienen terror a que lo califiquen de censura por una razón o por otra. Y entonces es un límite muy... Confer, esa es la palabra, el confer. Parece que en Argentina es como que se necesitara más entes reguladores de cuestiones. De todo, La de publicidad todo. es impresionante. La cuestión de la publicidad en la televisión es nociva, pero realmente nociva. Claro, Yo lo veo parece a los que chicos, no quieren mi hijo. invertir en entes reguladores, digamos. Es muy importante eso. Porque se va a reducir acá, pero quizá ahí recién se va a empezar a ganar cuando Y alguien porque sería controle. transferir a la comunidad el control de ciertos aspectos, que no sea solo el Estado, ¿no es cierto? Porque el Estado se revela incapaz de hacer algunos controles de ese tipo. El tema de la censura previa, por ejemplo, del cine, es una risa. Si ustedes vieran cómo funciona, es una cosa insólita, porque es una herencia de otro tiempo, pero sin embargo, por ley están obligados a calificar. Bueno, pero vos ves que te tapan. Yo veo películas donde tapan cosas que vos decís no tiene sentido, que le ponen un blur. Pero eso es de a la una- producción, eso es del canal. Hay canales que tienen una línea, digamos, de conducta, es el canal. Tengo amigos que trabajan haciendo eso, poniendo... ¿Por qué, por ejemplo, un programa de Tapando Tinelli, nalgas, el sí, canal sí, donde te ponen sí. un blur y el programa de Tinelli no le ponen nada? No, y además el de Tinelli pasa a las 11 de la noche y después a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a la hora que están los chicos, todo el día. ¿Sabe? Hoy Lo ve vi todo el una mundo. publicidad que debe haber durado, sin mentirte, minuto y medio de Tinelli. Una publicidad televisiva, ¿no era? Bueno, pero lo que les iba a decir es que la comisión de calificación está integrada por un delegado de la Secretaría de la Niñez, y no me acuerdo cómo se llama, de Desarrollo Social. ¿Cómo? Sí, después está la Iglesia Católica, está el Instituto de Cinematografía, que también mantiene otro. Me parece que los protestantes, no sé cuáles de los distintos grupos, y no sé si alguien más.
son como 5 personas que ven todo lo que se da en cine y en televisión, alguien lo ve y lo califica, le pone una calificación. Apto para todo público, es obligatorio. Y eso naturalmente lleva a cierto tipo de condicionamiento en la explotación comercial. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, esto se vuelve cada vez más incontrolable porque es como que no coincide con lo que es la televisión abierta, que es lo que ve todo el mundo, no la sala. Es mucho más fuerte lo que se ve en la televisión abierta que lo que está protegido por una calificación moral, ¿no? Y fue cambiando, y además es dinámico, porque es muy gracioso ver hoy lo que eran las calificaciones de otro tiempo. O sea, en 50 años, películas que eran prohibidas para 18 y son aptas para todo público. Es un invento referido a una transferencia de un concepto que se usa en arqueología, que es el de horizonte, que horizonte es esta idea de que hay como cortes de una torta en lo histórico-cultural y dividir arbitrariamente esta historia cultural de la provincia y de la región un poco también, porque hablar de la provincia siempre es un poco restrictivo, nada más, hablando de algo en lo que creo que todos vamos a estar de acuerdo, es decir, un primer horizonte tupí-guaraní, el hecho de que los primeros pobladores de esta tierra fueron, por lo menos los primeros pobladores más cercanos, cuya proyección llega hasta hoy, por lo tanto hay una herencia patrimonial de ellos. No es que ocurrió, no es el hombre neandertal ni los pintores de la caverna, de la cueva de las manos pintadas. Es algo que ha llegado hasta hoy. Ha habido una transmisión directa, ¿no?, de esa heredad tupí-guaraní. Una segunda capa sobre esto, que es el hispánico de la conquista. Indudablemente hay un momento en que esa historia, que es una historia mucho más larga y con muchos menos datos porque es ágrafa, pero en un momento dado entra una otra cultura en contacto que esta sí escribe y rememora. Entonces empezamos a tener más información hoy y quedan más datos concretos, no solamente por su reflejo en la sociedad, sino incluso por producciones literarias, arqueológicas, históricas, arquitectónicas. Luego viene el horizonte jesuítico. Esta experiencia de ese siglo y pico, de casi 2 siglos, de experiencia de organización social, política, cultural, económica y religiosa fundamentalmente, es un dato muy distintivo de lo que pasó acá. Y solo pasó acá, ¿no? De esta manera solo pasó, incluso en toda América no pasó nada similar, de esa manera como se dio acá, en los 30 pueblos. Luego el periodo de la independencia, porque ese horizonte indudablemente marcó un nuevo contacto entre los horizontes anteriores, lo guaranítico, lo hispánico que seguía sobreviviendo, lo jesuítico que por más que se había ido, había dejado una impronta muy fuerte, y la revolución que ya definimos muy bien y que vimos con mucha profundidad o con cierta profundidad en lo referente a lo simbólico y a la elección de su impronta cultural. Luego, en este caso regional, el horizonte artiguista de la Liga de los Pueblos Libres, porque también es una experiencia única que incluso en la provincia no se volvió a repetir. Fue ese momento en que pasó eso, el momento en que hubo un proyecto de organización social y también de organización política y de redistribución del ingreso y de la propiedad también particular, que también dejó su huella. Luego, la Triple Alianza, porque también es un fenómeno, el de la guerra, que afectó directamente a la provincia y que dejó consecuencias que viven hasta el día de hoy. Y luego el de la colonización e inmigración, que es la última capa, la que llega después, la más múltiple y la que le dio color a todo. Pareciera como que hubiera cubierto todo lo otro que quedó tapado por esta última gran capa, un poco como pasó en la Pampa húmeda sobre todo y en la región del litoral. Cada uno de estos horizontes ha dejado una huella en la cultura y la sociedad misionera que pueden ser detectados en la actualidad. Esto es importante, y que en muchos casos constituyen el patrimonio regional. O sea, ¿cómo se constituye el patrimonio regional? No es lo que está en el museo, es todo lo demás.
Es la lengua, es el chipá, es una cantidad de herencias que forman parte de esa heredad de la que disponemos. La materia analizará el marco general del universo patrimonial misionero, así le digo, para luego centrarse en las áreas patrimoniales por excelencia, en una de las áreas, el mundo jesuítico guaraní. Muy bien, y acá hice este audaz cuadro sinóptico en el que divido entre patrimonio material e inmaterial, concepto que ustedes bien conocen, ¿no? Patrimonio material, este invento de los arquitectos, y patrimonio. Yo creo que estas grabaciones un día me van a condenar a mí como patrimonio inmaterial. Esto es conceptos de los arquitectos por un lado para quedarse con todo el tema y de los ateos para no decir de espiritual. Y los agnósticos, ¿no? Entonces, aquí vemos todos los horizontes. Uno, el tupí guaraní, que en realidad acá sería ya el guaraní concretamente, ¿no? Pero yo preferiría guardarlo esto porque vamos a hablar un poquito también del caso de los tupí guaraní brasileños, que también sufrieron la influencia directa de los jesuitas y hasta qué punto, y que la participación de los jesuitas, la interacción que tuvieron con ellos, y ellos eran mucho más tupí que guaraníes, también fue muy marcante. Y la experiencia que tuvieron los jesuitas en el Brasil fue una experiencia muy marcante para los jesuitas de la Argentina, del Río de la Plata, perdón, porque los jesuitas, los que instalaron el primer colegio en San Pablo, el padre Anchieta sobre todo, ¿no? Son los de los que hacen las primeras experiencias artísticas en lengua guaraní, en lengua guaranítica. Es decir, porque entienden que lo artístico, hacen una experiencia, que lo artístico puede servir para la catequesis mucho mejor que cualquiera de las otras formas. Entonces, ¿qué podemos detectar en la sociedad contemporánea? Bueno, acá yo elegí un poco así a la ligera, pero cestería, cerámica, las tumbas en algunos casos, las casas, porque la forma de las casas, algunas de las casas en el monte siguen teniendo esa característica tan particular, que es lo que detectaron los jesuitas cuando llegaron. Es decir, los jesuitas durante todo un primer periodo, en realidad asumen la tradición, siguen la tradición en lo constructivo, por ejemplo. La primera arquitectura es toda arquitectura que sigue la tradición constructiva guaranítica, que es, como alguna vez lo dijimos, en vez de ser de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Se hace primero el techo, se clavan los horcones, se pone el techo, y después, si uno quiere, pone paredes, y si no, no. Las cartas anuas, o sea, cómo es la crónica de todas esas historias, los instrumentos musicales que se fabricaban, las partituras, todo eso se encontró, existe, el mobiliario, la imprenta, los libros que también hubo, se editaron acá mismo, y en el caso del patrimonio inmaterial, el guaraní como lengua franca, que lo van a usar ellos y no los demás, a diferencia de Brasil, donde durante un siglo todos los habitantes de las nuevas posesiones portuguesas hablan guaraní. Y después queda estrictamente prohibido hablar guaraní para los brasileños y para los portugueses que están en el Brasil. ¿Por qué? Porque alguien pone el grito en el cielo de que eso iba a terminar mal y qué mejor. Pero eso queda, ustedes lo habrán visto, en todo lo que es la toponimia. Toda la toponimia brasileña es en guaraní, toda, de punta a punta, ¿no? El sincretismo católico guaraní, que es lo que se da en toda la vida de las misiones, y las ceremonias que son muy particulares. Luego en esta etapa de la independencia, que es breve, cuando uno ve los tiempos de uno y otro, acá estamos hablando de milenios, siglos, ¿no? Y acá son décadas.
este tiempo, pero sin embargo es una época marcante porque, como vimos en la oportunidad anterior, se crean símbolos, se inventa toda una nueva imagen de la sociedad, se crea la idea de la nación, y esa idea entonces está apoyada por símbolos, banderas, escudos, himnos. Hay crónicas, hay memorias de eso, están los relatos ya de los viajeros, de los mismos participantes protagonistas como Manuel Belgrano o los hermanos Robertson, los que son viajeros. Todos ellos cuentan de lo que pasa en la zona, empieza a saberse en el país qué sucede en el país de la selva. Luego, armas, uniformes en el plano histórico, ya no arqueológico, ya los museos están llenos de eso, de armas, de uniformes militares. El patrimonio inmaterial en el plano lingüístico es el uso de las dos lenguas. Ya aquí están. Es histórico acá, no arqueológico, claro, acá es histórico ya. En realidad es histórico para nuestro concepto de la historia desde el hispánico, pasa a ser histórico, claro. Y los rituales, en el caso mitológico, acá es suplantado por el ritual republicano, la fiesta patria, los desfiles, rituales republicanos. Luego, en la era artiguista, esto es la independencia, y esto la era artiguista. ¿Por qué lo destaco? Si bien tampoco es... Si bien tampoco es muy prolongada en el tiempo, porque la experiencia histórica que tuvo el pueblo de la provincia en ese tiempo recoge la experiencia organizativa de los guaraníes en el mundo jesuítico, porque es un sistema de organización en el que había una vinculación mucho mayor, en última instancia, con los españoles y con los criollos, y propone algo nuevo, que es una idea de región como autónoma. Por eso de ahí va a salir la provincia guaranítica, ¿no? Y ahí va a haber una poesía, la poesía va a ser mucho más importante, como prácticamente son historias de pueblos en movimiento en esos años, de grandes desplazamientos de pueblos de un lado al otro, de éxodos y de batallas en las cuales están acompañadas por toda una población. Entonces ahí no hay muchos elementos materiales, porque esos pueblos, según cuenta en un relato sobre el éxodo, sobre la redota famosa, la derrota cuando Artigas vuelve y se instala en Entre Ríos, que dice que el que los vio de enfrente, vio que estaban toda la población tirados, algunos viviendo abajo de las carretas, y otros abajo de los árboles, pero todos muy contentos, según lo entendía. O sea, pero estaban viviendo abajo de los árboles, familias enteras, porque eran casi 16.000 personas, o sea, era una suma importante, ¿no?, de gente que no tenía dónde instalarse y que además sentía que estaba provisoriamente en ese lugar, entonces tampoco se había instalado en un nuevo territorio. Luego la experiencia de la Triple Alianza, porque la experiencia de la Triple Alianza, si bien es vecina, va a involucrar también al territorio, en tanto va a ser una zona como de choque de los dos ejércitos, después que el ejército paraguayo ocupó Corrientes y luego se comienza a retirar, y es frontera de batalla. Entonces ahí va a haber viviendas, fortificaciones en algún caso, no muchas en la Argentina. El efecto en el periodismo reflejó bastante, el periodismo de campaña incluso, había mucha literatura periodística en guaraní, muchos periódicos guaraníes que contaban la guerra, el daguerrotipo, porque ahí ya está fijado en fotos, hay fotos del ejército uruguayo, un libro muy lindo que le voy a traer la próxima vez, del ejército uruguayo, de la participación uruguaya en el ejército de la Triple Alianza. Y hay fotos de los personajes, ya hay fotografías. La pintura, como es el caso de la pintura de Cándido López, que pintó esa guerra. O sea que ya de eso hay una referencia bien concreta, ¿no?, un hecho, un objeto.
Y el uso indistinto también del guaraní y del castellano, porque el guaraní y el castellano van a formar parte de un lenguaje de los... Hace poco vi una película paraguaya que es sobre la guerra del Chaco paraguayo. Y era muy interesante porque en la película el director hizo que los soldados todos hablaran en guaraní, los oficiales hablaban en castellano. Entonces uno veía claramente el tema social en el uso de uno u otro, ¿no? Entonces en un caso está subtitulado. Y el último, que es el que más conocen ustedes y más conocemos todos, que es el de la inmigración y la colonización. Donde ahí es como si hubiera caído una multiplicidad de posibilidades, porque vienen tantas posibilidades de modelos culturales como naciones vinieron del mundo a esta región. Por eso es que tiene una riqueza tan grande desde ese punto de vista y una diversidad tan grande en cuanto a tradiciones culturales o folclóricas, el tema de la ropa, las danzas, la música, la vivienda, la comida, todo, claro, todo eso, todas las expresiones étnicas, esas expresiones acá están multiplicadas al infinito. Y variedad lingüística también, porque una vez más va a haber una gran cantidad de lenguas que se hablen en este territorio, y variedad de cultos, porque van a aparecer iglesias diferentes, van a aparecer religiones diferentes, no va a ser el monopolio de la religión católica acá. No es el caso de la Argentina, quiero decir, es un caso bien particular el de acá, es bien particular. Entonces, con todo esto, yo les pido que esto lo tomen como marco de referencia, pero luego vamos a atacar directamente sobre el tema específico de las misiones. Entendiendo que las misiones es una experiencia tan interesante desde ese punto de vista que vale la pena profundizar por dos razones. Una, para que todos estemos al tanto de la realidad actual de todo eso, porque tenemos, a lo mejor, hay quien más, a lo mejor alguno de ustedes está vinculado a algún museo y por lo tanto está más cerca, pero eso está como en una nebulosa, no se ve muy bien si eso, cuál es el grado de avance que tiene la investigación sobre el tema y la restauración, la puesta en valor, la explotación, todo eso. Ojo que las cataratas van haciendo ceder espacio a lo otro cada vez más. Hay un turismo creciente en cataratas y no hay tanta gente que viene a ver San Ignacio como debería verse, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en el... ¿no? ¿Cómo? No todo lo que podría ser, ¿no es cierto? Pero no por una cuestión más comercial que se le dio a cataratas más, y más en la última época que querían que sea séptima maravilla. No, sí, entiendo que es así, pero yo creo que es tan séptima maravilla las cataratas como las misiones, en realidad. Desgraciadamente, el famoso asunto de las misiones, el plan famoso no funcionó. Yo les traje acá un libro, un texto que es muy interesante, de uno de los más grandes especialistas que hay en el tema, ¿no? en la Argentina, y él justamente, y es curioso porque este libro, que es un libro relativamente antiguo, parte de una reunión que hubo en Posadas, en la cual se determinó las políticas de la UNESCO para la recuperación de esto, y es del año 81, supongamos. De las ruinas, más todo el proyecto de UNESCO y BID, que nunca fue, el proyecto que nunca fue. O sea, estamos en 81, hace como... Era la época militar, claro. Claro. No, 81, y ahora les leo la referencia exacta, porque este hombre es un hombre que ha vivido mucho y que ha sido profesor en el Chaco, pero es el más grande especialista que tenemos nosotros, que es Ramón Gutiérrez, en el tema de misiones. Es un arquitecto, historiador del arte, especializado en el tema de misiones jesuíticas desde el punto de vista arquitectónico. Y él relata que en el año, acá dice, antecedentes, en el año, acá está. O sea, la primera vez que sale el tema
es en la reunión de la UNESCO del 72 en París, donde se resuelve tomar una política conjunta de todos los países que forman parte de la región para promover las misiones. A continuación de eso, en el 77, se hace un acuerdo con el BID, para que el BID financie la realización de todo un sistema entre todas los distintos sitios históricos de la región. Un plan de desarrollo turístico en la región de las Cataratas de Iguazú, Misiones y las zonas de influencia. Al mismo tiempo, con recursos nacionales y apoyo de OEA y UNESCO, se fueron realizando algunos trabajos de restauración y revalorización. A pedido del gobierno argentino, con el apoyo del Brasil y del Paraguay, la Conferencia General de la UNESCO en el 78 en París autorizó al director general a tomar las medidas necesarias para lanzar un llamamiento a la solidaridad internacional para la preservación de la zona. Y entonces se financió con la UNESCO una reunión realizada en Asunción en el 79 para intercambio de información y el 4 al 6 de noviembre del 81 en Posadas. Y en esa reunión de Posadas es que se puso en marcha con los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y UNESCO un plan de acción. Y este plan de acción tenía como objetivo el trabajar sobre toda la región para constituir una especie de itinerario, así como se ha hecho ahora con el Camino del Inca, con el Capañac, hacer una integración de todas las ruinas y hacer un apoyo de los tres países para la puesta en valor de estos lugares. ¿Y eso a partir de cuándo se empezó a restaurar? No, se empezó a restaurar antes todavía, pero porque cuando lo de Lugones es uno de los primeros llamados de atención de que eso estaba ya en mano que la selva se había metido dentro de todas las ruinas, eran ruinas en la selva. De ahí en adelante se empiezan a hacer algunas acciones de protección, pero después ha sido todo progresivo, yo qué sé, cada tanto se hace algo, hay que entenderlo así. Es gracioso porque dice que acá lo que iban a pedir era $2 millones, con eso no se hace, para 5 años, con eso no sacaban un catálogo, no sé, $2 millones. Bueno, y entonces aquí están la lista de las prioridades del plan de acción que después les voy a dar. Las prioridades en la Argentina aparecen como San Ignacio Miní, por supuesto, Loreto, Santa Ana y el cuarto me parece que es Candelaria, no sé si es Candelaria, ¿cuál es el cuarto? Santa Ana y sí, Santa María, sí, esos son las prioridades para la Argentina. Para el Paraguay son Trinidad, San Cosme y San Damián. Trinidad es la que está acá enfrente, ¿no es verdad? Y Jesús, que está más lejos, ¿no? Incluso, bueno, y para el Brasil, São Borja, San Miguel, todos esos. En Brasil también se ha avanzado quizás un poco más que acá, en ese sentido. Entonces, lo que incluso habíamos hablado con Elida Vigo y con las autoridades de acá de la universidad, de organizar 2 viajes, uno a San Ignacio Miní una vez y otra vez a Trinidad, en base a lo que vayamos elaborando y preparando, en 2 idas así breves, total son 40 kilómetros, me parece, una cosa así, 40-60 kilómetros de Encarnación, no está más que eso, y Jesús está más lejos, Jesús está más lejos. San Ignacio y... Claro. San Ignacio acá, porque hay un San Ignacio. No, allá hay otro, claro, más hacia claro, a las ruinas, sí. Entonces, lo que vamos a hacer, yo les voy a mandar después una especie de, no de cuestionario como el que usamos para el otro trabajo de la ciudad, en la cual sí sería necesario que nos dividiéramos por lo menos en 4 o 5 grupos. Hoy no son muchos, algunos se han ido, quizá lo hacemos la próxima vez. Pero porque los temas serían arquitectura, que es el más fácil, el más difícil, porque es el que tiene más información, ¿no? Hay más literatura, hay más, ¿no? Arquitectura, estatuaria, imaginería, pintura. Pero eso es lo que los 4 o 5 grupos deberíamos relevar
relevar, digamos, cuando vamos a los viajes. No, relevar en base a la bibliografía, relevar bibliográficamente, primero ordenar un poco, averiguar, ahora después hablo de cada uno de los temas en particular. Después el otro sería música, que es bien concreto y cerrado, ¿no? Y quizá no es tan difícil. Y el cuarto sería, que es un poco más complejo, artes del espectáculo, quiero decir, la fiesta barroca, lo que eran las fiestas en el mundo guaraní. Eso también está documentado. Entonces, vamos a ver, en el caso de arquitectura yo creo que habría que hacer, por lo menos, habría que hacer 2 grupos o 3. Uno que haga a lo mejor San Ignacio y otro que haga, ¿no? Santa Ana, es decir, lo que hay más información, dividirlo para que no sea tanta información, en los cuales habría que averiguar, para empezar, la situación legal, cómo es el grado de protección que tiene, cuáles son las entidades estatales que participan en esa protección, qué relación tiene con la protección que otorga la nación, quiero decir si es monumento histórico nacional, si no lo es, qué relación tiene como patrimonio de la humanidad, que algunos lo tienen, otros no, y luego ciertas características, y cuál es el nivel actual de las investigaciones, si se puede, una especie de secuencia histórica, qué es lo que se hizo sobre esto, pero sobre todo cuál es el estado actual, ¿no? De las investigaciones, del mantenimiento, de la puesta en valor. Lo mismo habría que hacer con cada una de las especialidades. Hay algunos datos complementarios que van saliendo de la misma literatura, yo mismo estaba toda esta semana leyendo sobre eso. Por ejemplo, dónde están algunas piezas que uno le agarra un ataque de indignación, porque por ejemplo la famosa imprenta que está en el Cabildo de Buenos Aires, el mobiliario que está en cualquier otro lado, leí ahora de la cúpula que está en Santiago del Estero, bueno, y así sucesivamente. No estaría mal saber dónde están las cosas, porque eso sí puede dar lugar a políticas públicas de intento de recuperación, de devolución histórica de esos bienes. No estaría mal tener esa información, ¿no? Pero la que vaya saliendo. Pero es justo que así sea, ¿no? Y entonces con todo eso, lo que vamos a hacer es, vamos a reunir... Recuperar todos los bienes para la provincia de Misiones. A eso me refiero. Claro. Y luego lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer, lo que deberíamos hacer es una exposición. Organizar una exposición con lo que veamos que está mejor representado. Yo voy a tratar de conseguir las fotos de Lugones, que son las fotos de Quiroga, de la expedición Lugones a las Misiones. ¿La de ahora, la nueva? No, las de entonces. Quiroga fue fotógrafo de la expedición que hizo Lugones a Horacio. Fue como fotógrafo. Sí. Entonces, a lo mejor con eso, por ejemplo, conseguir las fotos, que yo pueda conseguir las fotos y hacer una sólida fundamentación de todo eso, ¿no? Y organizar una exposición para fin de año, en un lugar físico, estamos hablando en serio. Sí, no en los papeles. Organizar una exposición que sea organizado por la cátedra, ¿no? Entonces podemos ir investigando, digamos. Por supuesto, ir acercándose al tema, viendo un poco. Yo les voy a mandar una bibliografía que tengo ya. Pero entonces digamos que de todos estos temas... Solo vamos a tomar uno. Uno solo vamos a tomar, sí. Y no podemos tocar todos. No, es muy interesante el tema de la colonización y la inmigración. Bueno, ese es el tema más, sí. Pero creo que es uno de los más tratados, ¿no? Es uno de los más tratados. Este también es un tema muy tratado, pero porque es tratado universalmente y siempre reaparece, ¿no? Tiene más historia, pero está bueno también. ¿Vieron La Misión? Sí, la película La Misión, ¿la vieron todos? Sí. Claro, eso es fantástico, muy bueno. Y está muy bien fundamentada. Y está muy bien fundamentada, además, la película no dice ningún disparate, está muy bien hecho el libro. Es muy larga. Es muy larga, sí. Y un domingo a la mañana, un día así. Claro, bueno, ya es cineclub eso. Eso no es clase, es cineclub. De La Misión hablaba, La Misión, sí, la habían visto La Misión, sí.
La misión, bueno, pero podemos ver un fragmento así, tuk, 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 cuando hagamos hacemos una sesión de cine y pasamos unos fragmentitos. En 2 clases la podemos hacer. Sí, sí, y sí, no, en más de una lo vamos a hacer esto, porque lo que vayamos a hacer... La película no, tanto no dura, ¿sí? 3 horas y... Bueno, 2 veces. No, pero algún fragmento, yo qué sé. Sí, 3 horas y media. Sacamos las partes románticas, todas las saco. Solo las batallas ponemos. Bueno, id en paz.